Vamos con Andrés Durán. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días, hermano. Bienvenido a Ecuador en directo, tu segunda casa. Buenos días, queridos amigos. Jaime, Gustavo, un gusto poder saludarlos en esta mañana calurosa acá en la capital de los ecuatorianos. No tienen idea el sol del diablo que hace acá, pero agradecidos nuevamente por el espacio, por la oportunidad que tengo de dirigirme a su audiencia y de compartir con ustedes en esta mañana calurosa. Espero que esté haciendo el mismo calor allá en la Perla del Pacífico y espero visitarles pronto para pegarnos un encebollado. ¿Qué ha de ser? Un ceviche. Un ceviche chocho. Un ceviche chocho. Cevichocho. Un cevichocho, exactamente. Chochólogo, acá el calor es insoportable. Acá Mira, en Guayaquil también. no creo que esté al nivel de Quito. No, yo tampoco creo que esté al nivel de Quito, pero acá también está haciendo Sí, calor. sí me De hecho, cuentan. Sí nos me ha obligado cuentan. a sacarnos del punto acá los serranos. Sí, sí, terrible. Bueno, te cuento que cuando veníamos acá a Ecuador en directo, algunos sectores de Guayaquil llovía, pero torrencialmente, y de repente avanzabas 1 kilómetro, ya no llovía. Y pasabas 2 kilómetros, otra vez caía otro chincho de agua. Pasabas 2 kilómetros y otra vez no llovía. Así está Guayaquil también, la costa. Sí, no, el clima está bastante cambiante, está complicada la cosa. No sé si se deba al cambio climático, al impacto del cambio climático, pero yo sinceramente no termino de entender cómo funciona el clima acá en este país. Sale solo un ratito, un ratote llueve y así estamos, ¿O en será la ascuas. llegada de Furio, Puede ser también, el puede ser príncipe también. Furio? Hay momentos Sí, en que puede ser también. los grados centígrados en la costa son relativamente bajos, pero el, el- el impacto que genera esto, la sensación térmica es muy alta. ¿Ya? En Quito, en cambio, el sol quema. Ahí tú no puedes salirte de la sombra porque te quemas. Acá, en cambio, aunque estés bajo la sombra, estás que te asas. Sí, sí. Además de la humedad en Guayaquil, que eso también te pasa factura. Sí. Acá es más seco, pero de todas formas el sol que te pega no es el que te broncea bonito allá en Guayaquil. Este sol te calcina, o sea, te deja negrito por fuera y crudo por dentro, hermano. Bueno, vamos con los datos perturbadores, Andrés. A ver, hay mucha tela que cortar el día de hoy y yo considero que el esfuerzo que se hizo ayer en nuestro medio digital Hoja de Ruta, y agradezco el espacio, queridos colegas, es justamente para dar a conocer lo que está sucediendo en el ámbito de la justicia. Mucho se ha hablado sobre Leandro Norero, los famosos chats. Muchos medios de comunicación le han dado la credibilidad al tema. Eh, Básicamente, los medios de comunicación han utilizado una sola fuente. Fíjate que se está rompiendo incluso con una de las reglas más básicas e importantes del oficio periodístico, ¿no? Que es el tema de eh, el plurifuentismo. Ningún medio de comunicación te ha utilizado, me refiero a los grandes medios de comunicación, te ha utilizado más de dos fuentes dentro de las noticias relacionadas con el caso Metástasis. De hecho, solo han empleado básicamente lo que se conoce como los chats de Norero. Ahora, ¿qué credibilidad le damos a esos chats? ¿Realmente tienen la importancia necesaria o será que tenemos que hacer el ejercicio de cotejar, contrastar y contextualizar con otras fuentes públicas abiertas? La Constitución de Montecristi y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública garantiza un sistema de información pública bastante rico en mi país. Entonces, el ejercicio que se hizo acá metodológicamente, y perdón que me ponga exquisito, pero yo creo que hablar del método también es importante, porque ahí la gente va a poder entender cómo nosotros construimos la información,
¿Cuál es el enfoque que tenemos? Por supuesto, también hablar desde el lugar de enunciación. Yo nunca he mentido sobre mi postura política e ideológica. Y adicionalmente, darles claridad sobre la rigurosidad al momento de tratar la información. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Analizar las providencias de la sentencia de lavado de activos de Leandro Norero, analizar la constitución de sus 7 compañías, 6 de ellas de manera directa, involucradas en un caso de lavado de activos, que le siguen a Norero, otra compañía a nombre de su esposa, la señora Lina Romero, y las compañías también relacionadas con su hermano, con su cuñado, con su madre, con sus familiares y allegados más cercanos. Esto a nosotros nos permitió de alguna forma establecer algunas correlaciones, analogías, comparaciones, que desvirtúan un poco los chats, porque TC Televisión, Ecoavisa, Teleamazonas, le han dado como a bombo en fiesta, como a rata en balde al tema de los chats, sin contrastar, sin corroborar, sin cotejar esa información. Entonces, básicamente la única fuente que han tenido han sido los chats. Yo creo que eso hay que cuestionarlo de entrada. Entonces, nosotros utilizamos estas 2 fuentes adicionales para ver qué es lo que sucede con el caso Metástasis y específicamente sobre algo que nos llamó poderosamente la atención. La mención que se hace, o la posible, aparente, presunta mención que se le hace a la fiscal general del Estado, a la señora Lady Diana Salazar Méndez. Y yo quiero ser específico, no sé, mi querido Jaime, querido Gustavo, yo les pasé vía WhatsApp la imagen correspondiente. Obviamente no nos vamos a detener aquí, creo que Ahí son... está. Perfecto, muchísimas gracias. Son más de 4.260 hojas de chats, de conversaciones de Norero, pero la 4.260, en la 4.260, de ahí para adelante, contar 12 hojitas, hay una conversación sugestiva, llama poderosamente la atención. ¿Por qué razón? Porque aproximadamente en las 2 últimas páginas, Norero, que está con el usuario owner, y Jordán, que tiene otro usuario, intercambian una conversación en la que le dicen y preguntan si tienen línea directa con la negra. Entonces, claro, aquí uno puede especular y decir, bueno, la negra es cualquier otra persona. No necesariamente puede ser la fiscal Diana Salazar. Y por Dios, no quiero que se me malinterprete, no quiero ser discriminatorio ni utilizar un lenguaje de ese tipo. Me estoy refiriendo exactamente a lo que está escrito en los chats. No vaya a decir el chochólogo, racista, xenófobo y te van aumentando, ¿no? Los calificativos. No, me refiero exactamente a lo que dicen los chats. Y en ese mensaje, en el que Norero pregunta si tiene, le dice, oye, ¿tú hablas o tienes línea directa con la negra? Jordán le responde, el ruso directo, ¿qué necesitas? Y hablé con tu abogado, le dije que presione al viejo. Esa Lidia le copia al millón a ella, es decir, a la fiscal, a la que sería aparente presuntamente la fiscal Diana Salazar. Esa Lidia le copia al millón a ella. El señor Norero responde que me mandó a decir a mí que el man te saca, pero que nadie se le lanza. ¿Ya? Entonces, claro, en primera instancia uno dice, esto está completamente confuso, descontextualizado, hay que saberlo leer entre líneas. Por esta razón nosotros acudimos a esas 2 fuentes para ampliar el campo y la visión y la óptica sobre este suceso. Resulta que Lidia Yasmín Sarabia López es la fiscal del caso de lavado de activos por el presunto delito de lavado de activos del señor Leandro Norero, su esposa, su hermano, su madre, su cuñado y sus allegados más cercanos.
La señora abrió esta investigación en el año 2022. En el año 2022. Y quiero ser bien enfático con esto porque a veces no se comprende, no se entiende, no se comprende lo que sucede con este tema. Y muchas veces se repiten y se repiten las cosas. Entonces, primero, la señora Saravia López Lidia Yasmín, de origen manabita, actualmente perteneciente a la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada Transnacional Internacional FEDOTI, es la que llevaba y lleva el caso de lavado de activos, de la familia Norero. ¿Ya? Segundo, el proceso arranca el 26 de mayo de 2022. Ese día se involucra a una serie de familiares de Norero, como su esposa, su hermano Israel, el hermano de su esposa, es decir, su cuñado, y Eudoro Peso Pico. ¿Ya? Tercero, como lo revelamos en anteriores entregas en Hoja de Ruta, Saravia conocía, esto es muy importante, queridos colegas, oyentes, queridos internautas, esto es fundamental. Saravia, la fiscal, que es mencionada en los chats entre Norero y Jordán, conocía que Norero tenía otra identidad y que se hacía llamar Tircio Esteban Ávila Paulino. Con esta identidad, el señor Norero, alias el patrón, adquirió varios bienes inmuebles. Cuarto, Saravia también sabía. Tircio, sí, Tircio. En realidad es Tircio. Pero Saravia, la fiscal, la que es mencionada en los chats, una de las manos derechas de Diana Salazar, sabía que el patrón Norero trabajaba en Garzosi y Garbú Sociedad Anónima entre octubre y diciembre de 2021. Y la remuneración promedio de Norero fue de $410, es decir, menos del salario básico unificado. Entonces, ¿cómo justifica los ingresos millonarios de sus compañías por más de $16 millones? Esto llama poderosamente la atención. Y quinto, y más peligroso todavía, es que la causa de lavado de activos, voy a dar hasta el número de causa, mis queridos amigos, número 0928-6202-20-1642, en ese número de causa, Norero, su familia y sus allegados de la mafia tejieron empresas que tenían que haber sido intervenidas por la justicia. No se intervinieron las empresas. De hecho, y esto es lo perturbador de todo, querido Gustavo, querido Jaime, la UAF identificó 5 empresas que están en el proceso. El chochólogo en sus cuentas tiene 6. Una quizás se le cayó del bolsillo, del documento de la UAF. En total son 7 las compañías involucradas en el caso de lavado de activos, involucradas con la familia Norero, con su esposa, involucradas de manera directa. Y apenas 2 de las 7 empresas están inactivas. El resto siguen hasta facturando, tienen balances financieros, tienen ganancias, han tributado. Esto llama poderosamente la atención y tomen en consideración algo que también aparece en los mismos chats de Norero y Jordán. En este caso entre Norero y Lina Romero, la esposa de Norero. Que Romero le hace entender, comprender al señor Norero, Lina Romero, a Norero, que ella tiene la forma para evadir a la justicia, vulnerar el sistema de control del grillete electrónico, incluso comprar jueces, fiscales, etc. Ella conversa de estas cosas en los chats con Leandro Norero. Y qué llamativo que la señora haya recibido medidas sustitutivas
Porque acá viene la pregunta del millón. Mis queridos amigos, pregúntense si la familia de Norero, su esposa, su hermano, su cuñado, su madre, están en este momento procesadas por la justicia ecuatoriana o detenidas. ¿Están presas? Y yo les voy a decir que no, no lo están. Entonces, esto desvirtúa poderosamente el supuesto combate que ha dicho liderar la señora fiscal Diana Salazar. Y le da un asidero a esta conversación que en primera instancia parecería completamente descontextualizada, le da un asidero. Porque hasta el momento no se ha vuelto a asentar la audiencia de juzgamiento por el caso de lavado de activos en contra de Norero y su familia. Esto es extremadamente perturbador. Pero vayan a ver si hay una sola línea en los medios de comunicación sobre este tema. Y cómo de alguna forma se cuida y se protege la imagen de la Fiscalía General del Estado y de la fiscal doña Lady. Qué terrible. Y lo que llama la atención, como tú dices, los grandes medios están calladitos. No informan nada, ¿no? Cuando es algo que está en contra de los intereses de ellos, a esos intereses que defienden, ahí arremeten contra todo, ¿no? Terrible. Chochólogo, esta conversación entre Norero y Jordán es, ¿no? Sí. Eso fue en el 2022. ¿En qué fecha? Sí, en efecto. A ver, aquí tenemos las fechas exactas de donde arranca la conversación. A ver, es el 6 de julio de 2022. El 6 de julio de 2022 arrancan las conversaciones entre Jordán, entre la persona que sería Jordán y Norero. Y la mención que se le hace a Lidia Saravia, ¿quién sería Lidia Saravia? Porque fíjate que también hay una cosa, solo menciona a Lidia. Entonces, hay una Lidia y hay un calificativo de negra en esta conversación. Lidia podría ser la fiscal a cargo de la causa de lavado de activos de Leandro Norero. Y la negra podría ser, según las conversaciones entre estos dos gallos, podría ser la fiscal Diana Salazar. Esa mención específica se da el 7 de julio de 2022. Es decir, y esto es súper importante, y gracias por esa pregunta, mi querido Jaime, ¿por qué es importante esto? Porque el proceso arranca el 26 de mayo de 2022. Es decir, que esta conversación se dio 2 meses después de iniciada la investigación por el presunto delito de lavado de activos en contra de Norero y su familia. 2 meses después, coincide la fecha. Sí, en efecto. ¿Y qué pasa? ¿Quién debería investigar en este caso? ¿Fiscalía mismo? A mí esto, te soy sincero, o sea, llama la atención, llama poderosamente la atención si empiezas a analizarlo desde la capacidad práctica, pragmática de la Fiscalía General del Estado, o sea, ¿qué pasó pues con este caso de lavado de activos? Porque para mí, muy bonito el tema de los decomisos y le quitas la droga y la cocaína y etcétera, y los cargamentos al crimen organizado. Pero si no golpeas el torrente sanguíneo, el corazón del crimen organizado, que es el mone y el billullo, la muyapa, las cosas realmente no van a cambiar. Y si no golpeas sus esquemas de lavado de activos, las cosas realmente no van a cambiar en el país. Y aquí yo quiero dejar planteaba una interrogante. Preguntémonos, mis queridos chochólogos, amigos, Gustavo, Jaime, ¿cuáles son los certificados de integración de capital de estas compañías, de estas 7 empresas? Para ponerlo en criollo, ¿en qué banco, en qué institución financiera
tenía la plata Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, y su familia, y su esposa, su hermano y su cuñado. ¿En qué institución financiera? Eso lo sabrán próximamente, pero creo que esa pregunta es válida, pues, porque si le están siguiendo un caso por lavado de activos, hay que saber, pues, en qué institución financiera hacía las transacciones. Y aquí el trabajo de la UAFE es importantísimo. Mira, Diana Salazar asume la UAFE en febrero de 2018. Varias de estas compañías han sido constituidas en 2017. Entonces yo me pregunto, ¿por qué doña Lady no levantó las alertas? Y son tan sencillas esas alertas, porque la trazabilidad que impone la unidad de análisis financiero tiene varios métodos. Por ejemplo, uno de ellos, los reportes económicos inusuales. Un agente en ventanilla de una institución financiera reporta cuando tú vas y depositas más de $10,000 cuando saben que tus movimientos en las cuentas son de 2,000, son de 3,000, son de $1,000, etc. Pero resulta que el señor hacía o compraba bienes inmuebles por miles de dólares. Y Lady Diana Salazar estuvo entre 2018 y, si la memoria no me falla, me parece que estuvo hasta julio de 2019. Y de ahí se lanza directamente al concurso de fiscal general del Estado. Esto es preocupante. Esto es muy preocupante porque habla de la incapacidad técnica, que tenía la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero para procesar e identificar y alertar sobre supuestos dineros mal habidos. Si el crimen organizado no tiene la capacidad reproductiva, no tiene la capacidad de lavar los dineros sucios, volverlos lícitos, blanquearlos, hacerlos que fluyan a través de la dinámica económica, de la dinámica corporativa, empresarial, diversificar actividades, si no tiene esa capacidad, simplemente no existiría nicho de mercado. Pero acá sucede todo lo contrario. Y sobre todo, al patrón, alias del Patrón, supuesto líder del crimen organizado, financista de varias bandas delictivas, resulta que no tiene una, no tiene dos, tiene 7 empresas relacionadas directamente con él y con su familia, en las que incluso se dedica a la exportación y al cultivo de banano. Es decir, que tranquilamente podría ser hasta la competencia del presidente Noboa y su familia. Se dedica y da servicios de blindaje mediático, porque Norero Design, una de las compañías mencionadas, incluso se dedica, su giro de negocio es la publicidad, la comunicación, los anuncios. Tiene salones de belleza, tiene servicios de catering, de comida, tiene empresas que incluso estuvieron estrechamente relacionados o relacionadas con personajes que contrataron con el municipio de Manta en la gestión de Agustín Intrejo. Entonces, todo esto es extremadamente preocupante. Y si yo, mi querido Jaime Gustavo, que no soy ni perito, que no soy ni fiscal, que soy un simple periodista, un sociólogo, un chochólogo, puedo identificarlo, creo que la Fiscalía, con todas las técnicas de investigación que tiene y los equipos especializados informáticos y la colaboración con todo un sistema integral de seguridad, el SRI, la UAFE, la Superintendencia de Compañías, la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, etcétera, etcétera, no pueden identificarlo. Entonces esto sí tiene tufo. Esto sí tiene tufo y podríamos estar hablando de un encubrimiento a las bandas delictivas y a los cabecillas del crimen organizado. ¿Qué vendría de? ¿Ese encubrimiento de dónde viene, Andrés? Yo creo que directamente de la Fiscalía General del Estado.
Yo creo que directamente de la Fiscalía General del Estado. Fíjate tú lo que está pasando. Preguntémonos si alguna de las personas que han sido mencionadas en el caso del lavado de activos están detenidas, están presas. Ninguno. Para unos sí, para otros no. Exacto, para unos sí, para otros no. Para unos sí se puede construir el relato, sí se les puede construir el relato de están relacionados con el crimen organizado sin tener un solo documento o prueba, como lo hizo, por ejemplo, el día de ayer en declaraciones paupérrimas la viuda de Don Villa, pero en otros casos cuando existen elementos de convicción o elementos que de alguna forma nos pretenden a nosotros aproximarnos a un objeto de estudio bien delimitado, no, ahí no hay pruebas. Eso no forma parte del constructo mediático y de la construcción informativa que tiene que prevalecer en este país. Eso no es parte del enfoque periodístico. Eso no es parte, no forma parte del framing o del proceso de encuadre noticioso en este país. Porque eso no es conveniente para el status quo. Entonces, eso es lo que a mí realmente me preocupa, Jaime y Gustavo, eso es lo que a mí realmente me preocupa. En algunos casos, hay la posibilidad de identificar relaciones estrechas entre el crimen organizado, algunos actores políticos, incluso instituciones financieras, y en otros casos no hay. No hay. Y eso es lo que realmente preocupa. Eso es lo que realmente preocupa, porque para unos se les puede medir con una vara, pero para otros no se puede utilizar la misma vara. Los chats funcionan para unos y para otros no. Tú sí investigaste el caso también del fiscal subrogante, que también lo mencionan en los chats. La verdad no me he metido con el caso del señor Wilson Toainga. No lo he revisado a detalle, no he profundizado en la información. Me comprometo en los próximos días de revisar un poco la información sobre Toainga. Pero yo quiero decirles que la gestión de Toainga deja mucho que desear. Y de hecho, los casos gordos siempre le han caído en sus manos. Entonces, cuando a ti te dicen, no, pero es que las causas de los fiscales son por sorteo. En algunos casos se cumple el fuero, por ejemplo. En algunos casos se cumple el fuero y en otros no. Pregúntense qué pasó en el caso Encuentro. ¿Nombraron a una fiscal que tenía fuero de corte? No, era una fiscal que estaba debajo de Diana Salazar, cuando era Diana Salazar la que tenía que encabezar, liderar la investigación. Porque estamos hablando de máximas autoridades. Ahí estaba metido Iván Correa, ahí estaba metido el señor Ordóñez, ahí estaba metido el propio presidente de la República a través de los decretos ejecutivos que modificaron el directorio de la ENCO, estaba metido el propio Luque Lecaro. Preguntémonos, ve, a propósito que me pusiste ese pase gol, preguntémonos, queridos amigos, si va a ser o no va a ser deportado, repatriado el señor Luque Lecaro para ser sancionado por sus delitos. Hasta la fecha, nanay. Y espero equivocarme, ojalá me cierren la boca, pero no lo van a traer. No lo van a traer, ¿saben por qué? Porque Luque Lecaro podría estar involucrado en un delito mucho más complicado del que señala, que es el tema de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, no sé, cobros indebidos en las empresas públicas. Él podría estar relacionado, escúchese bien, queridos chochólogos, él podría estar relacionado con casos de banca en la sombra, que son esquemas que facilitan el lavado de activos. ¿Tú crees que no lo van a traer? ¿Qué van a presentar? ¿Alguna medida para evitar la extradición? No sé, la verdad, qué artimaña quieran emplear.
Pero yo, mi querido Jaime, querido Gustavo, queridos amigos, pienso que no van a traer a Luque Lecaro. No lo van a hacer porque es una persona que conoce mucho, fue 20 años funcionario del Banco de Guayaquil. Estuvo en el Banco Amazonas. Estuvo en varias instituciones financieras. Está estrechamente relacionado con los dueños de Seguros Confianza, la familia Cárdenas. Está estrechamente relacionado con las actividades que realizaba el Banco de Guayaquil. Es una de las personas que conocía el funcionamiento del Banco de Guayaquil, quiénes eran los accionistas, dónde tenían los capitales, dónde están alojados los máximos accionistas de MultiVG, que es la empresa tenedora del Banco de Guayaquil, la propietaria del Banco de Guayaquil, con cerca del 84% del paquete accionario. Entonces es un tipo que pondría en riesgo la estabilidad financiera de una institución, de un banco. Y adicionalmente a eso, te menciono, fue el rey de las empresas públicas y detrás de la gestión del rey hay una serie de irregularidades como este presunto caso de banca en la sombra, porque él es accionista, él es tenedor de una empresa llamada Credit Line, que da créditos sin ser institución financiera. Eso se llama banca en la sombra. Para que la gente entienda y comprenda, ¿Qué significa eso? Eso se llama, a eso voy, eso se llama ser un don NASA, pero de cuello blanco. ¿Ya? Para que la gente entienda. Son esquemas piramidales que facilitan el lavado de activos. Ahí Mira está. esa foto. Ahí. Luque Lecaro y Alberto Dajic. Sí, en efecto. Y ahí estaban inaugurando, estaban haciendo la apertura de oficinas comerciales del Banco Amazonas. Y Alberto Dajic con Luque Lecaro, dando conferencias y charlas sobre la gestión de la banca y el sector financiero. Esto no es casualidad. ¿Dajic presta servicio a alguna institución bancaria? Desconozco si haya recibido algún tipo de, no sé, ingreso, no sé, desconozco si él recibió plata del Banco Amazonas por estar en esa conferencia, pero eso fue, me parece que fue en el año 2018, si la memoria no me falla, y en esa inauguración de sucursales del Banco Amazonas, que fue acá en la capital, están con los dueños del Banco Amazonas, está Luque Lecaro y está el ex vicepresidente de la República, el señor Alberto Dajic. Yo creo que esto es preocupante, o sea, estamos hablando de cosas realmente serias. Y hay muchas cosas que se han decidido tapiñar del señor Luque Lecaro, que se han decidido ocultar del caso Encuentro, que se han decidido ocultar realmente de las mafias de cuello blanco de este país, porque ahora resulta que la violencia y el crimen organizado apareció así por orden de algún, no sé, jeque, y no se entiende cómo funciona el circuito económico y financiero de las bandas delictivas en este país, donde ponen su platita. Yo lo dije en este espacio y lo he dicho en reiteradas ocasiones en mi programa. Vayan y vean ustedes el informe de la Dirección Nacional de Lavado de Activos, de la Superintendencia de Compañías. Ahí aparecen 26 empresas albanesas. De esas 26 empresas albanesas, se dividen. ¿Dónde tienen su platita, su muyapa, su cusqui, su money? En el Banco de Guayaquil y en el Banco Bolivariano. Casualmente, el dueño del Banco Bolivariano fue embajador de Guillermo Lasso.
el señor Salazar Arrarte. Pero de eso no te dicen nada los medios de comunicación. Con esa información se hacen los ciegos, los sordos, los mudos, los boludos. Porque no les conviene, porque afecta intereses. O vayan y vean ustedes a qué periodista y a qué medio de comunicación auspicia el Banco Bolivariano. Y se van a sorprender, mis queridos amigos. Uno chiquito nomás. Andrés, usualmente en el vulgo se suele decir que hay perros que no muerden su propio rabo. Y con todo lo que nos has comentado, créeme que yo me he quedado muy perplejo. Y al mismo tiempo trato de encadenar cada una de estas situaciones. ¿Cómo entender lo que está pasando en la Fiscalía, en la administración del actual fiscal, cuando desde tiempo atrás gobiernos han logrado lo que se está viendo en este momento, obstaculizar y poner a peones al servicio de precisamente estas mafias, que hasta donde puedo entender, Leandro Norero era un operador y que las grandes mafias van a ser la banca? Es que es obvio, mi querido Gustavo, o sea, yo no sé, a veces nosotros los ecuatorianos pecamos de ingenuos. Piensan que el gángster, el maloso, el pez gordo usa cadenas, collares, anda con todos sus guardaespaldas, con armas y demás. Tenemos que dejar de ver al crimen organizado bajo estos estereotipos. Esa forma de estereotipar el crimen organizado es la que no nos ha permitido comprender la lógica con la que operan las bandas delictivas. Ya no es, pues, ese estereotipo que construyó la narconovela colombiana. Tenemos que referirnos puntualmente a los empresarios que tienen activos en el sector inmobiliario, en el sector financiero, en la compra de autos. Que eso es realmente lo de fondo, o sea, ahí es donde se lava el dinero sucio. Ahí es donde circula el dinero. Detrás de todo esto está también un gobierno poderoso como los Estados Unidos. El embajador la defiende a capa y espada, todas las acciones que hacen. A ver, ya es obvio que los medios hegemónicos tienen pues una hoja de ruta que seguir, ¿verdad? Un eje comunicacional al cual defender, porque de por medio están muchos intereses, como tú muy bien lo dices. Pero un gobierno con el poder como el de los Estados Unidos, que no se dé cuenta de esto. A propósito que planteas esto, mi querido Gustavo, te voy a soltar una bomba, ya. Ustedes saben, yo soy parte del sistema de protección de víctimas y testigos, y es más, creo que no sé si se dieron cuenta que estábamos teniendo esta conversación con ustedes, que me llaman del sistema de protección de víctimas y testigos. Qué bueno que aparezcan, en buena hora que aparezcan, porque no he sabido nada de ellos hace 2 semanas casi ya. En buena hora que hayan aparecido. Pero si están mosca con esto, espero que pongan atención a lo que voy a decir, porque esto es una bomba. Y acá nos vamos a jugar hasta el físico si es necesario. Y yo, comprometido con este país y con la verdad y con el oficio que adoro. Los gringos no es que no sepan. Eso es una falsedad absoluta. Los gringos conocen claramente lo que está sucediendo en el país y hace mucho tiempo. 2018 fue un año clave para entender el quiebre en las relaciones de seguridad del Estado ecuatoriano. El primer coche bomba en la historia del país en San Lorenzo, en un fuerte policial. La primera vez que un cuerpo del FBI pisa territorio nacional para hacer la investigación, y hasta el momento, nanay, no se sabe, no se conoce.
trajeron a un griego de apellido impronunciable que estuvo incluso detrás del atentado de las Torres Gemelas. Y estas no son teorías conspiranoicas, por si acaso, chochólogos. Es real lo que estoy diciendo. Hasta recuerdo el artefacto explosivo que utilizaron, tetanitrato de pentaeritritol. Una cosa que hizo un agujero enorme en el fuerte policial. A la 1:35 de la mañana, donde no murió absolutamente nadie. O sea, los chapitas no estaban durmiendo. De ahí en adelante, nosotros hemos vivido pura cortina de humo, pura sedición, puro sabotaje, pura operación de inteligencia de los gringos, porque hemos sido asesorados profundamente por ellos. Incluso recibimos, y la fiscalía, que no me deje mentir doña Lady, ha recibido y ha receptado donaciones de los gringos a las unidades especializadas de la fiscalía. Dígase Fedoti, por ejemplo, y dígase la unidad, la UNCO me parece que es la unidad de lucha contra el crimen organizado. Unidades especializadas de la fiscalía han recibido donaciones del gobierno gringo, de la embajada gringa. ¿Ya? Y esto que pocos lo saben. El señor Giovanni donaciones económicas, Andrés. Donaciones económicas, equipos técnicos, equipos humanos. Vayan a preguntarse ustedes con quiénes colaboraron del FBI para hacer los allanamientos en el caso Metástasis. Y esto que voy a revelar es lapidario. Porque en el examen especial que ordena el señor Patricio Carrillo, conocido como el Patito Carrillo ordena un examen especial al patrimonio de los generales por la denuncia que hizo Michael Fitzpatrick. De eso no se ha conocido nada casi. Así es. En ese examen especial, en el año 2021, examen especial que hizo la Contraloría y documento que yo tengo en mi mano, en ese año, el señor Giovanni Ponce Parra, exdirector antinarcóticos de la Policía Nacional, fue capacitado por la CIA. Y eso consta en el examen especial hecho por la Contraloría General del Estado. El señor Giovanni Ponce Parra fue capacitado por la Central de Inteligencia Americana de los Estados Unidos. Meses después se conoce, 2021-2022, meses después se conoce que Giovanni Ponce fue el que ordenó no continuar con la investigación León de Troya al teniente Rengel. Y me van a decir a mí que los gringos no sabían que Giovanni Ponce estaba involucrado con la mafia albanesa o estaría involucrado con la mafia albanesa, y que fue el que ordenó no continuar con la investigación en contra de los albaneses, calificada como el León de Troya. Y los gringuitos no sabían que Ponce estaba al frente de antinarcóticos. Andrés, y esa complicidad, porque eso es complicidad, era para proteger un gobierno, porque lamentablemente estaba embarrado el más cercano del presidente de esa época, Guillermo Lasso. Por supuesto. Es que mira, las visitas que hace Ponce a la Central de Inteligencia Americana, las visitas que hace a Washington, y recuerdo en este momento a una coordinación que hubo entre jefes de la policía de las unidades antinarcóticos que se dio en México, las hace en el marco de toda esta capacitación que recibió. Entonces llama poderosamente la atención que Michael Fitzpatrick, el embajador gringo, salga a decir: oigan, ustedes tienen narcogenerales. Sí, embajador, pero resulta que usted y su país capacitó a uno de esos narcogenerales. ¿No les parece simpático esto? Gravísimo. Y está escrito, o sea, está en el examen especial de la Contraloría General del Estado, y yo lo tengo en mis manos. Y tanto Ponce como el señor Ramírez
no pueden justificar algunos ingresos. En el caso de Ramírez, más de $400,000 depositados en las cuentas de la hija menor de edad. ¿Y qué fue, pues, doña Lady? Datos ¿Qué fue, reveladores, Andrés, pero ese poder que viene del norte está tomándose también el poder interno, porque mira tú ahora los partidos como el Social Cristiano y otros más apoyan, pero a capa y espada, a costa de lo que sea, la gestión de la fiscal. El mismo presidente de la Asamblea ha dicho que una mujer un poco más que todos los ecuatorianos debemos, cuando pase por la calle, hacerle venias y reverencias. En este país, cualquier ignorante dice cualquier cosa. Y no estoy faltando al respeto a nadie. Yo creo que es bueno ser ignorante, pero no atrevido. Yo ignoro muchas cosas. Si a mí me preguntas, no sé, de física cuántica, yo soy un absoluto ignorante. No entiendo. Si me empiezas a hablar en francés o en alemán, no te voy a entender porque soy ignorante. Pero en este país hay gente que no habla francés, no habla alemán, no entiende física cuántica y a pesar de eso se lanza y dice cualquier cosa y saca pecho de lo que dice. Entonces eso es ser ignorante y atrevido. Y son dos calificativos que no deberían ir de la mano nunca. Pero ahí hay, ahí hay una evidente complicidad. Estoy hablando no solamente del hecho internacional a la soberanía ecuatoriana, sino también dentro de la política ecuatoriana, porque si tanto los medios como ciertos entes, como la Asamblea, la Corte, están en favor de lo que está haciendo la fiscal y con todo lo que tú estás revelando, ahí hay una complicidad enorme. Pero te voy a preguntar algo que viene de tu propia investigación. En un chat que tú pusiste hace 13 horas exactamente, tú dices pues que la fiscal Saravia López sabía las compañías que lavaban, ya explicaste eso específicamente, pero dejas una interrogante que me gustaría saberla. ¿Ella le copió 1 millón a la negra? ¿A qué te refieres con eso? Eso es lo que consta en los chats. Eso es lo que consta en los chats. Y fíjate, voy a insistir nuevamente para que no quede margen de duda. Se ha utilizado de manera sistemática estos chats, mi querido Gustavo. Se han utilizado de manera sistemática estos chats. Solo esos chats, y es la única fuente y la veracidad absoluta, ¿no es cierto? Ya, vamos a esos mismos chats. Exactamente, voy a dar hasta los números de página correctos. La página 4260 la 4260, ahí está, perdón, página 131, ¿ya? 131, está clarísimo ahí lo que dice. Norero le dice, oye, ¿tú hablas o tienes línea con la negra? Jordán responde, el ruso directo que necesita. Yo hablé con tu abogado, le dije que presione al viejo. Responde Norero, esa Lidia le copia al millón a ella. Le copia al millón a ella. O sea, el lenguaje criminal, a mi entender, y tomando en consideración las otras piezas que hemos armado en este espacio, quisiera decir que le quiere entregar $1 millón a la autoridad. Ahora se justifica entonces la declaración que diera la fiscal Saravia López justamente en esa época cuando ella dice, todo lo sabía la fiscal. Creo que ahí está clarísimo, ¿no? Ahí claro. Está clarísimo, yo creo que acá no hay dónde perderse. Hay algunos elementos que llaman poderosamente la atención. Yo no estoy haciendo afirmaciones, al menos sobre este tema puntual y este caso puntual. Simplemente quiero el beneficio de la duda, mis queridos chocholos. Porque mi estilo no es acusar absolutamente a nadie.
pero sí hablar las cosas claras y con elementos de convicción. Nosotros hacemos investigación y periodismo. Y espero que la justicia ecuatoriana, así como le da celeridad a muchos casos, cuando es de su interés político, a este caso también le dé celeridad, tomando en cuenta que Norero tenía vínculos directos con fiscales, jueces, operadores políticos y policía. Vayan a ver si no recibió el señor Ramírez alguna medida sustitutiva para que vaya campante a Caletos y no responda por los $400,000 que tenía depositados, según el examen especial de la Contraloría General del Estado, en las cuentas financieras de su hija menor de edad. Chochólogo, queremos agradecerte porque entiendo que tienes una reunión importante en estos momentos. Seguiremos conversando más adelante de otros temas. Así dicen que tengo una reunión importante. Más bien les agradezco muchísimo por el espacio, queridos colegas, a ti, Gustavo, a ti, Jaime. Ojalá que este pequeño aporte sirva para la reflexión, para que no nos vendan o no nos sigan vendiendo bambalina y nosotros sigamos pensando que es oro. Estos son sainetes. No, por todos los días nos venden bambalina por oro. Sí, exactamente. Y espero que la ciudadanía... Yo estoy hasta por creer que el señor Norero no está muerto. Con todo lo que me estás diciendo, Andrés, estoy por creer, porque inclusive ahora poco salió en la prensa algo que me sorprendió, una remembranza de cuando él quiso dejar en Perú, cuando se hizo el muerto en Perú, quiso dejar la mafia para cambiar de vida. ¿Quién no quita que lo mismo haya logrado acá? Un acuerdo dentro de esta esfera política. Todo es posible. Para lograrlo. Uno ya no sabe, hermano, si decirle Norero, o sea, Leandro Norero o señor o don Tircio. Tircio era la segunda identificación que tenía, ¿no? Así es, con la que adquirió varios bienes inmuebles. No se sabe si es Tircio o si es Leandro. Eso la fiscalía tendrá que explicar, porque hasta falsificación de documentos hizo el señor, y eso quiere decir que tenía llegada al registro civil. Les agradezco muchísimo por el espacio. Andrés, la próxima sería bueno hablar del teléfono de Villavicencio, a ver si ya lo explotan o todavía no lo explotan. La próxima les traigo datos perturbadores y hablamos no solo del teléfono, sino también de los gatilleros. Los gatilleros, que es claro. Muy interesante. Nos vemos, Andrés. Gracias, querido Jaime, gracias, querido Gustavo, gracias a la audiencia. Como siempre lo digo, solo ustedes tienen las conclusiones. Nos vemos luego. Gracias, Andrés Durán, el chochólogo, conversando con nosotros y revelando cosas interesantes que muchos no las conocen y que en muchos medios no las sacan. Pero bueno, el chochólogo tiene datos perturbadores que siempre los pone al servicio de la audiencia de Ecuador en Directo y también de su programa En Hoja de Ruta.